Muy buenos días, les saluda Rodrigo Menéndez, me acompaña don Bernardo Laris, Rodrigo. don Manuel Triay y vía remota el consejero del INE, don Uquibe Espadas Ancona. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues ya estamos a punto de... Ya empezaron las elecciones, Uquibe. ¿Cómo funciona el calendario electoral? ¿Cuándo empezó? Formalmente el proceso electoral empezó el 6 de septiembre. Se hace una sesión formal, hay incluso una ceremonia a la bandera, en fin. Pero la realidad es que pues hay etapas preparatorias que inician antes de eso y a veces mucho antes de eso. Desde cuestiones estructurales, como por ejemplo la formación de los consejos electorales, tanto a nivel federal, que tiene una dinámica y una lógica propia, como a nivel de los institutos locales, que si bien funcionan como autoridades locales, son designados por el Consejo General del Instituto. Entonces, respondiendo a la pregunta, formalmente el proceso empezó el 6 de septiembre. Y ahora, justamente, hace pocos días terminamos ya un par de semanas, terminaron las precampañas en todo el país y estamos en este momento en espera del inicio de las campañas electorales, que dependerá de las legislaciones locales. Este proceso, después de que evidentemente empiecen las campañas, el día de la elección, que es en junio, el 6, después, ¿qué sucede? ¿Cuánto tiempo más pasa cuánto más dura este proceso? Bueno, el proceso concluye con los últimos fallos del Tribunal Electoral, que esto puede resultar finales de agosto, principios de septiembre, no hay fechas predefinidas, y tiene que ver con que se resuelvan hasta la última instancia una diversidad de procesos jurídicos. Pongo, por ejemplo, en el estado de Campeche, en la elección de gobernador, el gobernador toma posesión el 16 de septiembre. Técnicamente, hasta el 15 de septiembre, antes de las 12 de la noche, podrían resolverse procesos de impugnación en relación con el gobernador de Campeche. Es decir, a nivel federal, la última etapa del proceso es la distribución por parte de nosotros, del INE, es la asignación de diputados de representación proporcional, pero esto queda sujeto todavía a la revisión de los tribunales. A nivel de elecciones, especialmente distritales, pero ahora también se espera a nivel de gubernaturas, va a haber impugnaciones como siempre las hay. Doctor Uquibe, no había yo tenido oportunidad de felicitarle oficial y públicamente por su nombramiento de consejero. Es el primer yucateco que asciende a ese nivel en el plano electoral del país. Siempre te había visto de nuestro lado, no que te hayas pasado a la otra acera, pero durante 3 años nos acompañaste en raza, analizamos muchísimas cosas, estuvimos también en otro medio de comunicación local, ahora estás no en el banquillo, sino en el escritorio de enfrente. Están cambiando muchas cosas, ¿no? En México, en el país, muchas cosas a raíz de la pandemia, y el INE no ha estado exento de cambios. Entre otros cambios es su presupuesto, que no le va a alcanzar. Según información que nos ha llegado, no van a poder cubrir algo que han hecho durante todos los años, como es la capacitación, creo, no sé si del personal que empleen el día de las elecciones o qué tipo de capacitación, pero tengo entendido que el presupuesto no les va a alcanzar para cumplir con algo del compromiso que tienen en este proceso. A ver, bueno, empiezo por lo primero. Sí es un gusto volver a estar con ustedes. Es un poco raro, ahora que me conectaba, lo primero que iba a preguntar es, ¿y quién viene hoy? Pero no, el que venía hoy era yo. Y bueno, muchas gracias, Manuel, por tu felicitación. Tuve la suerte
no sé si buena o mala, de que la Cámara de Diputados me escogiera para este cargo, y bueno, pues aquí estamos en algo a lo que hemos dedicado décadas de la vida y que en lo que estamos empeñando nuestro mejor esfuerzo. A ver, el presupuesto del INE. Tuvimos una reducción inicial de algo más de 800 millones de pesos que, pues con complicaciones y con pérdidas en áreas no esenciales, pudimos ajustar para el desarrollo de la elección del 6 de junio. Para donde no tenemos presupuesto, hay que decirlo con claridad, es para la consulta ciudadana de agosto. Y esto ha motivado incluso que en estos momentos el instituto esté en una controversia constitucional contra la decisión de la Cámara de Diputados de no asignar presupuesto para esta consulta. Ahora bien, lo siguiente es, el proceso electoral del 6 de junio está totalmente blindado, presupuestal, logística, administrativa y sanitariamente, cosa que es muy importante tener en cuenta porque efectivamente el COVID, contra lo que, digamos, los pronósticos no solo optimistas, sino incluso moderadamente pesimistas señalaban, pues al parecer sí nos va a llegar, es casi un hecho que va a alcanzar la elección. Antes teníamos la esperanza de que pudiera ya haber se visto abatido para estas fechas. Por cierto que es la COVID, no el COVID, ¿no? Porque es la enfermedad, no la enfermedad del coronavirus 19. Pero bueno, es otro tema. Entonces, los capacitadores están, todos los que tienen que estar, están recibiendo el pago que les corresponde. No hay atrasos ni de mediodía en cubrir la nómina o en proveer para los gastos necesarios. Lo mismo te puedo decir de los módulos de atención ciudadana y de todo el aparato operativo del instituto. ¿Qué relevancia tiene esa consulta, doctor, que no se va a hacer? Bueno, no, sí se va a hacer. Ese es el siguiente punto que quiero tocar. No tenemos dinero para hacerla, pero la tenemos que hacer. ¿Y entonces cómo le van a hacer? Pues es como cuando estás desempleado y no has cobrado. Sospecho que ninguno de mis compañeros tiene esa experiencia, pero se las cuento. Los compañeros del INE, porque los de aquí sí. Tengo mis dudas, pero bueno, en fin, que hay momentos en la vida de un ciudadano que pues está desempleado y de todos modos hay gastos que hay que hacer, ¿no? Hay que pagar la renta de la casa, hay que comer, y bueno, ahora sí que llegado al caso hay que ir al médico y otras cosas. Entonces, bueno, primero yo tengo la esperanza de que las cosas vayan por el camino que tienen que ir y efectivamente contemos con un presupuesto para realizar la consulta. Pero bueno, esa no fue la pregunta y no la evadiré. Si llega el momento y no tenemos el dinero necesario para hacer la consulta de la mejor manera posible, tendremos que implementar mecanismos de emergencia para hacerlo, que incluirán, me imagino, porque este es un asunto que esperamos no tener que decidir y para el que sin duda no tenemos acuerdos, pero la utilización de todo el aparato del instituto, que siendo un aparato de regular tamaño, tenemos 300 delegaciones distritales y 32 delegaciones estatales, 332 oficinas, son notoriamente insuficientes para recibir el voto de 95 millones de mexicanos, que en este proceso electoral van a acudir a 94,000 casillas. Tendremos que establecer procedimientos emergentes, tratar de acordar con los distintos gobiernos la utilización de espacios, reclutaremos personal por diversas vías, no quisiera adelantar cuáles, pero se me ocurre una diversidad de cosas que, hombre, en otros momentos de la vida, desde la sociedad civil, tuvimos que hacer, pero no se supone que esas sean las condiciones en las que pues un organismo electoral tenga que pedirle a los ciudadanos que acudan a las urnas. Bueno, otra más. Pero hablas de una consulta. ¿A esa consulta te refieres a la consulta
electoral del día 6 o hay algo No, que... no. No. No, la consulta ciudadana de agosto, donde se preguntará por acciones de gobernantes que hayan podido generar en el pasado daño a personas y que éstas deban investigarse. Perfecto, perfecto. Oye, tenía ahí una... Sí, creo que vale la pena para contextualizar. No se iban a hacer estas consultas el día de la elección, pero que hubo una gran discusión para no hacerlas en ese día. A ver, hubo una gran discusión gratuita porque la Constitución es prístinamente clara. En la Constitución la consulta se tiene que celebrar en agosto. El problema es que después no se hizo la adecuación legislativa de la ley que regula la consulta, que establece que la consulta sería el día de la elección federal. Pero hubo un cambio constitucional y evidentemente, pues, lo que tenemos que obedecer, y por eso la discusión fue, digamos, agitada, pero muy breve, pues, por así que no hay lugar a duda de que la consulta se tiene que realizar, según señala la Constitución, en el mes de agosto, y no como era en el marco legal anterior, en el mes de junio. Esto, hombre, fue una discusión que merece la pena valorar en algún momento, no es pero había complicaciones en juntar la consulta con la elección. Oye, doctor, una pregunta. ¿Están valorando o están midiendo el alcance de la pandemia para el día de la elección? Es decir, que puede ser que no lleguen funcionarios de casillas, que haya poca gente con disponibilidad, digamos, con disposición, ¿no?, para hacerlo, ese deber cívico que tanto nos llama. ¿Será que se hayan medido un poco eso o no tienen nada? A ver, es una preocupación sobre la cual estamos actuando, pero los indicios que tenemos hasta el momento, ahora comento cuáles son, nos indican que no vamos a carecer de personal y que en términos de lo que a nosotros nos corresponde, que es garantizar la instalación de las casi 195,000 casillas en el país, eso se cumplirá a cabalidad. ¿Cuáles son los indicios que tenemos? Dos. El primero es que en otro momento de la pandemia, en el que pues todavía incluso no esperábamos que se prolongara tanto, pero ya era intensa, en Hidalgo y Coahuila se realizaron elecciones locales. Y los protocolos de seguridad que establecimos para esas localidades dieron resultado, y en términos de la capacitación y el reclutamiento de funcionarios fueron bien recibidos por los candidatos y cubrimos adecuadamente las casillas. El índice de deserción de funcionarios fue aproximadamente el mismo al de elecciones previas. No me crean la cifra exactamente, pero es en el orden del 2%, que es una cifra realmente baja. Es decir, porque más estamos hablando de funcionarios, pero no de casillas. Es decir, que falte un 2% de funcionarios no quiere decir que un 2% de casillas se haya visto sin funcionarios. Ninguna casilla se vio sin funcionarios y donde lo hubo, se repusieron. Eso por un lado. Por otro lado, el proceso de capacitación que ya arrancó. Primero, el proceso de reclutamiento de capacitadores y ahora el proceso de capacitación nos indican que la recepción ciudadana es muy buena, que la pandemia sí genera temor, pero la gente se está sobreponiendo a ese temor. Incluso, a ver, en el caso de los capacitadores electorales, la demanda por los cargos fue muy alta. Lamentablemente la gran mayoría de los concursantes no quedó, pero cubrimos sobradamente los puestos con quienes mejores calificaciones obtuvieron. En el caso de los capacitados está ocurriendo una cosa interesante, y es que se está avanzando incluso a mejor ritmo en términos del número de personas insaculadas a las que se contacta. Se está avanzando a mejor ritmo que en procesos anteriores. Sin poder afirmarlo totalmente, la explicación que hemos aventurado para esto
es que a pesar de los esfuerzos por el retorno a la normalidad, muchas personas están procurando quedarse en su casa tanto tiempo como les es posible. Y en consecuencia, los capacitadores encuentran con mayor facilidad a las personas que están buscando en sus casas, y estas han aceptado sin mayores complicaciones participar en la capacitación. Entonces, no solo es que seamos optimistas, hombre, ustedes me conocen y saben que yo de optimista un pelo no tengo, pero la realidad es que este instituto, que es una institución que funciona extraordinariamente bien, quiero decirlo, pues está llegando adecuadamente a una ciudadanía muy bien predispuesta para participar en la elección a pesar de la pandemia. Ujib, el poder cambia a los hombres, no, no, me acordé de una frase nada más. Óyeme, estos que sí han obtenido respuesta, me parece lógica tu presentación de que están en su casa, son más fáciles de encontrar, y como no tienen nada que hacer, levantan la mano. ¿Van a recibir capacitación en línea o cómo van a hacer para preparar a toda esta gente? No, se está haciendo la capacitación directamente a sus casas. Tenemos materiales en línea, pero el proceso de capacitación exige que sea un capacitador el que entre en contacto personalmente con quien va a participar como funcionario de casilla, eventualmente. Okay. Debo decir, por ejemplo, que una de las restricciones, de la que por cierto yo voté en contra, es que no se está seleccionando a nadie mayor de 60 años en virtud de que las autoridades de salud consideran a la población mayor de 60 años con mayor riesgo de complicaciones en caso de contagio de la COVID. Ese fue el acuerdo y se está cumpliendo, es una de las medidas de seguridad. Yo en lo personal estuve en contra, no crean que porque me voy acercando a los 60 años, sino porque me parece que, pues que es una decisión personal. Esa sí es una decisión personal. Oye, y no sé si tendrás el dato, o si alguien tiene este dato, qué número de muchachos de que son nuevos han aceptado, qué porcentaje de los que han invitado han aceptado, porque se me hace que las nuevas generaciones como que no están muy dispuestas a apoyar o a, digamos, sacrificar el día por un deber cívico, ¿no? No sé cómo. Mira, te mentiría, no tengo el dato disponible en este momento, pero en todo caso sí te puedo decir que en los reportes sobre la aceptación de la capacitación no hemos recibido ningún señalamiento de que haya un rechazo mayor entre los jóvenes. No sé si hayan hablado al respecto, Ujib, pero esto va a motivar algunos cambios en la forma en que se hacían las elecciones hasta la última que tuvimos en todo el país. Las casillas aquí en Mérida creo que reciben o tienen en sus listas a 750 electores por cada casilla, si la memoria no me falla. Tomando en cuenta que ahora pues habrá distancias que cuidar y demás cosas, ¿van a mantener los mismos números de votantes en las casillas o algunos nos van a pasar a votar a otro lado? No, el número de casillas se va a mantener. Eso se hace por parámetros legales que son muy rígidos. No tenemos mayor margen para dividir. Las medidas que se han tomado, repito, esto ya se puso en marcha en Hidalgo y Coahuila, han tenido que ver más con agilizar el proceso, tener preparadas las condiciones para que la gente guarde su distancia, cuente con lo necesario para ingresar a la casilla, a saber el cubrebocas y saber si dispone o no de un lápiz o el propio instrumento con el que va a marcar o si hay que proveerlo, realizar el proceso que se va a hacer continuamente de desinfección dentro de la casilla de forma que no interfiera con la votación, pero no podemos ni ampliar el número de casillas ni ampliar los días de votación, es decir, que todo se vote en un solo día. No es una característica universal de las elecciones, es una característica en México, no la podemos modificar
No podemos modificar los horarios incluso de las casillas, porque todo esto son prescripciones legales. Nuestra experiencia en Coahuila e Hidalgo nos ha demostrado que esto no afecta la velocidad de emisión del voto, y algo muy importante que las personas deben saber, el análisis epidemiológico de estos dos estados demostró que la curva de evolución de la enfermedad no sufrió ninguna alteración como resultado de la realización de las elecciones. Es decir, las elecciones no fueron un foco de contagio, las casillas no multiplicaron los contagios de la COVID. Pues van a fastidiar ustedes a los partidos, porque los partidos que hacemos el favor de llevar gente a votar en camionetas y demás, no lo vamos a poder hacer. ¿Qué hacemos? Dice, ¿ya viste? Eso, No, eso es como un delito lo que Él y acabas yo. de... Él y yo. Eso es un tema que no pasa por el INE. Es decir, el INE vigila todo lo que pueda tener que ver con la coacción a los electores, y ahí somos realmente vigilantes y actuamos en consecuencia. Pero el transporte no es algo que quede dentro de nuestra... No, ya sé, fue una broma para decir que pobres partidos. No, pero es que hay un punto importante en lo que mencionas, entiendo la broma, pero hay un punto real. Y es que yo espero que estos mecanismos de transporte de los partidos, que los utilizan todos los partidos y que además gozan de un gran apoyo popular, porque otra vez la realidad ha rebasado nuestra vieja creencia de que todo aquel que era transportado a la casilla era porque le habían dado un dinero para votar por un partido político, y que además de verdad iba a votar por ese partido político. Cada uno de los eslabones de esa cadena de razonamiento se ha por lo menos fracturado en los últimos 30 años o más en realidad. Pero bueno, la realidad es que yo espero que los operadores de los partidos tengan en cuenta que juntar personas en vehículos, por el motivo que sea, multiplica el riesgo de contagio, y que en todo caso hay que acatar las disposiciones de transporte que cada estado tiene. En el caso de Yucatán hay disposiciones muy específicas que impiden el hacinamiento de pasajeros, y me parece que eso es algo que los partidos, hombre, no tengo que decir que están obligados a respetar, pero que además de que están obligados a respetar, y que si no lo respetan, espero que tengan ahora sí que las sanciones correspondientes por parte de las autoridades locales. Sí espero que un mínimo grado de conciencia incentive el que se busquen otros mecanismos de movilización de sus electores que no impliquen incrementar el riesgo de contagio. Esto es creo que es el elemento más importante o el ingrediente más importante en esta elección, porque es algo que nunca se ha tratado, ¿no? Lo que hay que tratar de decirle a la gente es que va a poder ir a votar de manera segura. Y bueno, pues ahí veremos qué porcentaje lo entenderá, y habrá un porcentaje que no. Pero creo que sí hay que salir a decir que vaya de todas maneras a votar, que va a ser seguro, y ustedes como INE garantizar precisamente esa seguridad, ¿no? Sí, de hecho, nuestros protocolos para el día de la elección ya están a la vista. Nuestros funcionarios estarán perfectamente protegidos, llevarán cubrebocas y careta, dispondrán de todos los mecanismos de desinfección, procurarán necesariamente que haya un número reducido de electores en la casilla, que todos los electores se apeguen al protocolo de seguridad, en fin. Lo garantizamos y lo logramos en Hidalgo y Coahuila, lo garantizamos y lo vamos a lograr en los 32 estados de la República el 6 de junio. Nos vamos a un corte comercial y regresamos aquí desde Mérida.